Muy buenos días, bienvenidos al Club de Revista de los Servicios de Reumatología del CESI de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y el día de hoy, como es costumbre, realizaremos el Club de Revista de los Servicios. El día de hoy nos acompaña el doctor Sebastián Herrera. El doctor Sebastián Herrera es médico reumatólogo, trabaja en la médica, trabaja en su consulta privada y es uno de los autores de las guías de PANLAR de lupus. Además es profesor de reumatología de la especialización de medicina interna del CES. El doctor Carlos Jaime Velázquez Franco también nos acompaña. El doctor Carlos Jaime Velázquez es médico reumatólogo, trabaja en la Clínica Universitaria Bolivariana y además es el jefe del programa de reumatología de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana. Mi nombre es Miguel Mesa, soy médico reumatólogo, trabajo en mi consulta y en la Clínica Universitaria Bolivariana. El día de hoy nos acompañan varios colegas médicos que son cuyos y siempre están con nosotros en el club de revistas. Nos acompañan los fellows del servicio de reumatología y muy especialmente nos acompaña la doctora Luisa López, que es ginecóloga y está haciendo su fellow en materno-fetal y que es una famosa de la reumatología y siempre está a cargo de los artículos de embarazo y reumatología. Doctora Luisa, le damos la bienvenida y eso es el micrófono. Bueno, buenas noches, doctor. Muchas gracias. Para el día de hoy vamos a hablar de este artículo, los factores predictores de desenlaces adversos en el embarazo de las pacientes tailandesas que tenían lupus eritematoso sistémico. Ese es un estudio que fue publicado este año, en enero de este año. Y pues para todos quienes lo leyeron, vieron entonces que tiene unas tablas bastante densas que vamos a intentar glosar ahorita y analizarlas con un poquito de paciencia. Entonces, pues básicamente aquí no me voy a extender mucho porque ya sabemos qué es el lupus eritematoso sistémico, qué involucra, qué afecta y pues si combinamos una enfermedad inflamatoria, una enfermedad con una afectación multiorgánica, con un estado gestacional que por sí estamos hablando de un estado más proinflamatorio, pues uno pudiera pensar que puede asociarse a más desenlaces adversos, tanto maternos como fetales. ¿Como cuáles? Con pérdidas fetales, restricción del crecimiento intrauterino, parto pretérmino, maternos como trastornos hipertensivos asociados al embarazo, con requerimiento de optimización en muchos casos de la medicación para el LES debido a, a, un, a recaídas durante este estado gestacional. Entonces, pues no es raro que cuando hablemos de lupus y embarazo, de una tengamos en mente más complicaciones. Es entonces por ello que lo que buscó este artículo era poder ver qué factores existían asociados a los desenlaces adversos del embarazo en una cohorte de pacientes tailandesas que tuvieran claramente lupus y que estuvieran en embarazo. Ese estudio se llevó a cabo en el año 1993 hasta, al 2017 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chiang Mai en Tailandia. ¿Cuándo hicieron el diagnóstico del LED o cómo lo hicieron? De acuerdo a los criterios de clasificación del ACR de 1997, la American College of Rheumatology. Y la idea con este estudio fue buscar qué manifestaciones clínicas existían durante la gestación en esas pacientes con esta patología. Se identificaron también estudios de laboratorio, qué manejo recibían antes y durante el manejo gestacional, el embarazo, si existió o no actividad de la enfermedad y cómo se comportó esa enfermedad. Entonces, aunque las tablas básicamente se centran como en las complicaciones o en los desenlaces de esas pacientes, pues hay una gran narrativa durante todo el estudio que lo intenté resumir en tablas para que se hiciera un poco más ameno. Entonces, ¿cómo fue el seguimiento? Básicamente, la idea era poder hacer una vez estuvieran en embarazo un seguimiento trimestral. Pero antes de ello, antes del momento justo de la concepción, la idea era que la paciente estuviera por lo menos un periodo de remisión de 12 meses. ¿Qué significa para ellos que la paciente estuviera en remisión o por lo menos que tuviera una baja actividad de la enfermedad, que estuviera estable? Pues que no estuvieran utilizando inmunosupresores. Y o que se utilizaban prednisolona, por lo menos que no fuera mayor a 10 miligramos día.
Entonces, ¿cómo fue nuevamente el seguimiento? 6 meses antes de la concepción, 3 meses antes de la concepción, inmediatamente la paciente supiera que estaba en embarazo, primero, segundo, tercer trimestre, y en el periodo posparto, el cual ellos manifestaban que era como a los 6 meses posparto aproximadamente. Y pues lo ideal, como lo manifesté ahora, era que estuviera por lo menos durante 12 meses en ese periodo de, de remisión. Estudios que fueron solicitados, hemoliocograma, análisis, función renal, función hepática, y pacientes que tenían nefritis lúpica, pues se les solicitó proteinuria en 24 horas, sobre todo era como una manera de poder diferenciar a futuro eh, posibles complicaciones dadas por ejemplo, el TAR. ¿Cómo evaluaron ellos si la paciente tenía actividad recaída de la enfermedad? Pues bueno, entonces acá utilizaron el SLEDAI-2K para poder determinar, como lo mencioné, la enfermedad debido a que tuvieron que hacer esta modificación porque no se utilizó de manera rutinaria el anti-DNA y el complemento. Adicionalmente, la severidad de la recaída del ES clasificada mediante el Selena Care Index, SFI, también requirió una modificación. O sea, excluyeron el PGA, el Physician Global Assessment, pues normalmente cuando se evaluaba a la paciente no siempre se utilizaba rutinariamente. Entonces la evaluación y algo a tener en cuenta con respecto a esos índices adicional a que uno está acostumbrado, pues a ustedes, los reumatólogos estén acostumbrados a utilizarlo. Claramente los pacientes, el todo paciente con esta patología, pues en embarazada en realidad, aunque es una escala útil, no está validada. Además de que, además de que no estaba validada, se hicieron unas modificaciones adicionales a estas tablas, lo que hace pensar en realidad acerca de la validez de estas indicadores. Entonces, ¿cuáles fueron los índices de clasificación que se tuvieron en cuenta en el MSLEDAI-2K? Hablamos de remisión, cuando había un puntaje de 0, actividad leve de 1 a 5, moderada de 6 a 10, alta de 11 a 19, y una actividad muy alta cuando hablábamos de un índice mayor o igual a 20. ¿Algo con respecto a eso? Hay Que de que pronto tener, se... hágale profe, yo sigo después, no hay problema. No, por favor, disculpa. Que hay que tener en cuenta con el SLEDAI que el SLEDAI no es perfecto. El SLEDAI tiene una gran dificultad y es deja por fuera anemia hemolítica, deja por fuera compromiso gastrointestinal. Ocular pues también lo deja por fuera, pero ocular no es tan pesado, tan frecuente. La otra cosa del SLEDAI es que el SLEDAI no captura bien deterioro o mejoría dentro de un órgano o sistema. Entonces estos son pacientes que no es lo mismo tener una proteinuria de 800, una proteinuria de 1 gramo, una proteinuria de 5 gramos, y no es lo mismo venir de 5 gramos y bajar a 800 miligramos o pasar de 800 a miligramos a 5 gramos. Y en estos casos, en todos, el SLEDAI daría el mismo puntaje. Entonces hay que tener en cuenta las limitaciones que tiene el SLEDAI para interpretar los datos. Pero aún así, aunque no esté validada en embarazos, realmente no tenemos una buena clinimetría validada en embarazo para evaluar actividad, aunque hay algo de experiencia con el SLEDAI y se han reportado otras cohortes con el SLEDAI, y desde el punto de vista de practicidad es el más fácil de aplicar porque un BILAC se demora 60 minutos en tomarse, y adicionalmente uno con el SLEDAI puede jugar. O sea, ellos pusieron estos puntos de cortes, actividad leve, moderada, alto, muy alta, y realmente desde que ellos dejen eso claro desde el principio, hay algunos puntos de corte que se han propuesto para el SLEDAI 2K en cuanto a remisión, actividad leve, moderada o alta, pero eso depende muchas veces del estudio. Hay gente que para ellos baja actividad es 3, hay otros que, por ejemplo, el DAS considera que el SLEDAI debe estar de 4 o menos. Hay gente que actividad moderada es 6 a 12, hay otros que actividad alta es por encima, es de 12 o más. Entonces, ahí, con tal de que ellos lo hayan definido bien, no hay ningún problema teniendo en cuenta las limitaciones de la clinimetría. El comentario era que si hay, pues, existe un índice que se llama el LAIP, que es pues, que es para medir actividad lúpica durante la gestación, pero es un índice muy dispendioso y solamente se utiliza como en contextos pues de investigación pues en general. No es un índice práctico, es un índice muy largo, más largo que el SLEDAI. Sí existe y ese está validado, pero es muy dispendioso de hacer.
Hay, digamos, que dos o tres cositas de clinimetría que hay que aclarar. La primera es que el LDAI tiene como 108 puntos, pero lo que incluso pues, el doctor Carlos Jaime Sebastián me corregirán, es inusual que usted encuentre un paciente con más de 16 o con más de 20. Si un paciente tiene más de 20 puntos en un SLEDAI, se está muriendo. Y la segunda cosa es que cuando uno habla de SLEDAI, está el SLEDAI 2K y el Selena SLEDAI. El Selena SLEDAI no solamente tiene el SLEDAI, sino que tiene una cosa que es el índice de recaída y la evaluación del médico es muy importante porque permite evaluar según el médico qué tan grave está el paciente. Entonces, el hecho de que ellos le quiten esa evaluación hace que la capacidad para detectar las crisis sean basadas más en las manifestaciones que quedan registradas en la historia clínica o en el cambio de tratamiento, pero no se pierde como esa capacidad para censar y me parece que eso es una pérdida importante. Y el SLAI2K es una modificación en la que tanto el compromiso de piel como el compromiso de proteinuria marcan siempre y que se supone que es ideal en investigación y casi siempre en investigación prefieren el SLAI2K. ¿Cuál es el problema? Que ellos tuvieron que utilizar ahí el MEX-SLEDAI porque no tenían los datos. El MEX-SLEDAI tiene menos cosas, lo que esas por lo menos dejan las cosas, los puntos de vista claros, pero pues obviamente lo que ellos tienen es que ellos tuvieron que hacer una gran cantidad de modificaciones porque en su práctica clínica ellos no realizan eso. Lo que ya de entrada le deja uno una pregunta y es qué tan, pues obviamente en la práctica clínica ninguno lo hace y no es el propósito de venir aquí a pontificar, pero le queda una duda qué tan expertos son si realmente el seguimiento de pacientes de alta complejidad con lupus no se hace una evaluación con complemento y con DNA. No sé los doctores qué opinan pues del puntaje, de cuáles son los puntajes altos que ellos ven en promedio y de qué tanta confianza les da que en un centro de seguimiento de pacientes con lupus no se pida rutinariamente complemento y DNA. Muy importante, pues porque es lo que permite hacer la correlación como clínica y serológica. Y siempre quedará, pues es fundamental en lupus y embarazo. Sí, ahí es. O sea, uno no necesita el complemento del anti-DNA para tratar siempre el paciente, pero sí ayuda mucho y más en una situación compleja que es embarazo. Entonces ahí sí se queda corto. Pues, pero igual es loable. O sea, tiene una cohorte. Esta cosa similar al Mexican es pues el SLEDAI modificado, que es el MEX SLEDAI, igual está validado, tiene fiabilidad, es confiable. Entonces, sí tiene evidencia, pero no en población embarazada. Entonces ahí a uno ya le queda la duda si en una población embarazada podemos aplicar el MEX SLEDAI sin que perdamos la confiabilidad y la fiabilidad que ha demostrado en la población no embarazada. Muy bien, muchas gracias, Luisita, sigamos. Perfecto. ¿Qué desenlaces gestacionales fueron evaluados entonces? Como lo dije, lo dividieron entonces en los desenlaces maternos y los fetales. Cuando evaluaban los maternos, entonces tienen en cuenta el momento de ruptura de membranas, o sea, antes de las 27 semanas, hablando de ruptura prematura, oligohidramios, trastornos hipertensivos asociados, asociados al embarazo, preeclampsia, eclampsia, muerte materna directa e indirecta. Y dentro de los desenlaces fetales evaluaron entonces la pérdida gestacional, aborto espontáneo, muerte fetal intrauterina, terminación del embarazo por indicación médica, partos pretérminos, a término y posttérmino, muerte neonatal, cuando se referían a pequeños para edad gestacional, aquí estamos hablando de fetos, y finalmente neonatos con peso bajo al nacer. ¿Cuáles fueron los resultados? Luego de recopilar la información durante los años anteriormente mencionados, se encontró una cohorte de 1.167 pacientes que tenían lupus. De esos 1.167 pacientes, 90 embarazos fueron encontrados. De esos 90 embarazos, 77 pacientes con lupus, es decir, de esos 77 pacientes, pues tuvieron respectivamente 2 o 3 embarazos durante el momento del estudio. Y cada embarazo, así fuera la misma paciente, fue evaluado independientemente. Entonces, tenemos que de esos 90 embarazos, 45 fue la primera vez, 45 pacientes eran el primer embarazo, 25 el segundo embarazo y 20 pacientes el tercer embarazo. Encontramos que la edad media de presentación del lupus fue aproximadamente los 21 años, la edad en la que se embarazaron las pacientes con diagnóstico era los 26 años. El embarazo
se presentó al mismo momento del diagnóstico de los 7 pacientes, o sea, el 7%. 54 pacientes se embarazaron antes de 5 años del diagnóstico de las. Y 37.7% de las pacientes se embarazaron durante un periodo mayor a 5 años luego de haber realizado el diagnóstico del lupus eritematoso sistémico. Importante que habíamos mencionado que la idea era que la paciente se encontrara en remisión antes de entrar al embarazo. Sin embargo, 33 pacientes, es decir, el 36.67% de las pacientes tuvieron enfermedad activa, mencionándolo con un MSLEDAI 2K score mayor de 0. Ninguno de esos embarazos, o ninguno del 36.67% de los embarazos, fue claramente no planeado. Dentro de el compromiso orgánico, el principal órgano comprometido fue el riñón. El 22.2% de las pacientes tuvieron compromiso renal. Y en orden descendente, como lo pueden ver, lesión mucocutánea, vasculitis cutánea y artritis y anormalidad hematológica. La principal comorbilidad asociada con esas pacientes fue la hipertensión. Hasta un 25.5% de las pacientes que ingresaron al embarazo tenían hipertensión, dentro de otras comorbilidades en menor proporción como la dislipidemia, la talasemia, el síndrome antifosfolípidos, la diabetes y otras, hepatitis, enfermedad cerebrovascular, pues otros menos comunes. Hay ese dato de 36% de embarazos activos al momento de la concepción. Una de dos, o la cohorte no está bien controlada o la cohorte está enriquecida con pacientes que no han sido bien educados o que no tienen un adecuado nivel de formación como para planear su embarazo. Y eso, el problema es que una de dos, las personas no son expertas y estos pacientes están mal manejados, o más probablemente es que la condición socioeconómica de la mayoría de estos pacientes no es la mejor del mundo entero, y eso sería un marcador para un peor pronóstico de la enfermedad desde todo punto de vista. Entonces, si uno dice que 36%, probablemente es una cohorte enriquecida con pacientes de mal pronóstico. Y cuando uno dice que la condición es que está en el seguimiento con la cohorte y el 30% no planea el embarazo, tiene razón, algo está mal. Y la otra cosa es que es muy importante porque aquí el SLEDAI no puede ser un SLEDAI de 2, de 4, o sea, cualquier SLEDAI que esté activo, como no tiene serología, ya indica algún grado de actividad. Y la otra cosa es que nosotros tuvimos un trabajo que hicimos en Bolivariana, donde no teníamos pues teníamos pacientes muy controlados, pero eran pacientes de régimen contributivo. Que no tenían tanto compromiso, que tenían más manifestaciones articulares y hematológicas. Lo que dice que hay una cosa que es muy importante, y es que eso lo tocó Sebastián y me parece que vale la pena que los profes lo comenten, y es que el lupus no solamente importa la raza, que obviamente importa mucho la raza, sino la parte sociocultural, que es la parte con acceso a seguridad social, tipo de sistema de aseguramiento y consecuencia de la enfermedad. No sé, profesor, ustedes sí, que es muy consistente, pues ese hallazgo siempre será como uno de esos problemas en lupus y embarazo. Es obviamente, pues porque se hace mucho énfasis y es muy claro que hay que hacer de asesoría preconcepcional, pero la mayoría de las pacientes lúpicas se embarazan, pues no es planeado la gestación. Pues en nuestro medio pasa eso con bastante frecuencia. Entonces siempre será un problema, y obviamente ese hecho explica que puede haber un compromiso grave durante la gestación. Hay algo muy interesante lo que dijo Miguel, y es la parte de etnia. O sea, la etnia, obviamente dependiendo de la etnia va a marcar la gravedad, pero la parte socioeconómica en ciertos lugares o en ciertas regiones, no sé cómo se comporte en Tailandia, la parte socioeconómica muchas veces esconde la etnia. Me explico. Dependiendo del país, si tú tienes un estrato socioeconómico más bajo, tu probabilidad de que sea una etnia de alto riesgo de lupus eritematoso sistémico, de mal comportamiento de lupus eritematoso sistémico, es más alto. Me explico, si yo estoy en Norteamérica y soy latino o hispano, mi probabilidad de que yo sea una población vulnerable es mucho más alta de un paciente caucásico. Entonces en Tailandia yo no sé cómo se comportaría esto, porque es que cuando uno ve 22% con manifestaciones renales para ingresar a un embarazo, algo pues no es la cohorte de régimen contributivo, no es la cohorte de paciente profesional con título universitario. Entonces
ahí habría que ver en Tailandia la parte de etnia, cómo se comporta con la parte socioeconómica, porque no es solamente la parte de adherencia, sino cómo eso esconde la etnia muchas veces. Y la otra cosa se hace es que ellos tuvieron un 7% de talasemias, que recordemos que la talasemia es muy de raza negra, y la raza negra tiene también mal pronóstico en lupus, entonces le llamó la atención porque nosotros no tenemos de lejos tanta talasemia, pues es un hallazgo como interesante ahí que uno no se esperaba. Sí, eso es un muy buen dato. Perfecto. Continuando entonces con los resultados. De las 90 pacientes, los estudios de inmunología que se les realizó, 89 pacientes tuvieron ANAS positivos, o sea, el 98.8% de las pacientes. 50 de 85 que se les realizó tenían anti-DNA positivo y una de dos tenían anti-SM positivo. Lo siguiente es algo de lo que llama la atención, es que de los anticuerpos antifosfolípidos solamente se realizaron anticardioletinas y anticoagulante lúpico, no se realizó la beta-glicoproteína y no se realizó en la totalidad de los pacientes. Es decir, los anticuerpos anticardiolipina se midieron en el 64% de los pacientes, de los cuales 4, o sea, el 6% fue positivo. Y el anticoagulante lúpico se midió en el 46% de las pacientes, de lo cual 7% fue positivo. Con respecto a los ENAs, se midieron en 46 pacientes, del cual 21 fue positivo, o sea, el 45.65%. En cuanto a la medicación. Lisa, antes de que sigamos ahí, Sí, señor. una cosa antes de que sigamos. ¿Cuál es la principal comorbilidad que normalmente reumatológica que acompaña a los pacientes con lupus? Pues, cuando estuve con ustedes, una de las principales cosas que uno siempre miraba era el SAF en los pacientes con lupus. 20%, o sea, una de cada 5 tendrán lupus y 40%, o sea, casi que una de cada 3 tendrán anticuerpos antiofolipios. Entonces ya el solo hecho de que usted diga que usted se le fue que usted se le fue tantísima población sin evaluar eso, es un problema muy grande, porque usted no va a saber si los signos de mal pronóstico, pues de Ana Varela nos ayudará, porque obviamente es una R que nos busca más asociación y no factores de riesgo y protectores, pero lo que uno dice es si una comorbilidad tan importante como el antiofolipido, porque de hecho la mayor parte de las complicaciones de un síndrome antiofolipido son complicaciones del lupus, o sea, la eclampsia, la preeclampsia, la pérdida fetal recurrente, pueden confundir y pueden complicar muchas de las gestaciones con lupus. El solo hecho de que eso no esté, ya usted dice que la cohorte tiene un problema muy grave de seguimiento, y de hecho el hecho de que tenga una positividad tan baja como el 7-8%, yo no sé si Sebas o Carlos Jaime habrán visto algún paciente, alguna cohorte que tenga una comorbilidad tan bajita. Entonces, a los profes, ¿ellos qué opinan de ese resultado de las cardiolipinas? Y a Diana Varela, ¿ya qué opina de que un resultado de que no se haya tomado una comorbilidad tan importante como es esta? Si quieres, Diana, empieza tú con la respuesta. Es que hay varias cosas del estudio que me llaman la atención. Una es que realmente no estoy segura si sí es una cohorte, porque parece muy retrospectivo y cuando hay retrospectivo tiene este sesgo del registro. Entonces puede que se hayan perdido muchos registros y realmente veamos resultados que no son lo que uno espera o lo que uno ha visto en unas cohortes que realmente tienen un seguimiento más preciso en el tiempo. Entonces, partamos desde que me entra la duda si realmente se acoge a una definición completa de cohorte. Y la segunda es que pequeños cambios, miren que hay pacientes que de 90 solo 12 tenían medición de Smith, por ejemplo. Entonces, esos pequeños cambios van a dar grandes resultados. Igual que pasa en las cardiolipinas, que la mitad de esas tenían los anticuerpos, es decir, que la otra mitad puede cambiar el desenlace. Entonces, hay datos muy importantes que no están registrados. Y es que a veces le da uno la impresión que fuera más que una cohorte de lupus, como si estuviera, como dice Sebastián, contaminada con una enfermedad indiferencial del tejido conectivo, pues no es, no es una cohorte de lupus tener porcentajes tan bajos de anti-SM inicialmente.
y de anticuerpos antifosfolípidos. Yo creo que este es un estudio retrospectivo donde se revisaron historias clínicas donde hay muchos datos perdidos y eso es lo que pasa, por eso es que no es tan parecido a lo que uno ve en las grandes cohortes descritas. Diana, y otra cosa que yo quisiera preguntar es que ellos dicen que es un estudio retrospectivo que sigue las guías Stroop y lo ponen grande en el título, pero yo en ninguna parte vi como que mencionaran pues como las guías Stroop, cómo las siguieron, cómo hicieron para adherirse a esas guías. Corrígeme, pues, pero es cierto que no había nada de eso. No, en ninguna parte habla cuál fue el método que siguió y las guías Stroop es muy de revisión sistemática. Ahí, no sé, de verdad que en cuanto a los métodos del estudio me quedan muchas dudas. Yo creo que esa teoría de conspiración de Diana es lo que sucedió. Cogieron un registro, revisaron qué datos tenían del registro y le pusieron el nombre de cohorte. Porque esa, pues, puede que la etnia sea muy diferente, pero 6%, 7% de positividad de anticuerpos antifosfolípidos en una cohorte de lupus no sería lo esperable, y menos en una etnia de esas. Y si nos brincamos a la parte de medicamentos, vos decís que una cohorte de embarazadas la tenés con nada más de 40% de hidroxicloroquina, aunque nosotros sabemos que la adherencia a la hidroxicloroquina no es del 100%, estás en el límite inferior de lo reportado para registros y cohortes. Realmente estamos hablando que hidroxicloroquina en estas épocas o en los últimos 10 años, alrededor del 60% de los pacientes la deben estar tomando. Pues idealmente 100, pero uno realmente ve en promedio que alrededor de 60, pero que 40% estén con hidroxicloroquina y que casi el 20% estén con más de 10 miligramos o más de prednisolona al día, eso no es el manejo usual de centros de remisión de lupus, ni menos en embarazo. Nosotros la salvedad de Anita tenía entendido que el Stroop son de estudios observacionales y el Prisma es de revisiones sistemáticas, ¿no es así? Sí, pero pues son diferentes guías que le dan a uno paso a paso de cómo debe seguir y en los métodos uno debe explicar muy bien si siguió o no lo que ellos sugieren y aquí en ninguna parte está especificado eso. Por eso yo creo que este estudio no es lo que muestra ni en el título pues no es una cohorte y le falta mucho metodológicamente. Por eso es que una cosa es lo que dice el título y uno siempre tiene que, lo que nos dice Diana, uno tiene que evaluar porque hasta el mismo tipo de estudio y todas las cosas se puede, y con frecuencia, no solamente se puede, sino con frecuencia se equivoca. Entonces es un llamado para siempre, como decían el ingreso a la Academia de Ciencias en Londres, nullius in verba, en la palabra de nadie. Siempre hay que uno evaluar las cosas, información, el criterio ahí. Lisa, puedes seguir. Perfecto. Pues sí, con los medicamentos, ya lo mencionó el doctor, entonces lo relevante es con respecto a que el 17 puntos... Bueno, con los medicamentos, otra cosa que es muy importante, que es que tenían casi un 10% de pacientes con medicamentos francamente teratogénicos. Ya que usted en una cohorte de supuestamente seguimiento de pacientes embarazadas, el 10% le estén tomando medicamentos teratogénicos, es, por decirlo menos, un marcador de mal desempeño, porque es que está haciendo mal la tareita. Cierto. No es, Pues o y sea, claramente, aunque al inicio del embarazo, inmediatamente se lo hicieron el switch, inmediatamente se dieron cuenta de que no eran satropina, si tenían ciclofosfamida o micofenolato, pero sí es verdad. Sí, pero sabe que estas primeras semanas son muy importantes para que el niño quede bonito, entonces hasta... Y hay algo que tener en cuenta ahí basado en eso, y es que la parte de asesoría preconcepcional es uno de los criterios de atención de calidad del lupus eritematoso sistémico, y hay una cohorte alemana muy bonita de hace 4 años, puede ser ya, sino que con este año pasado de la pandemia ya se le juntan los años, pero una cohorte alemana muy bonita donde ellos buscaron cómo eran los desenlaces con 10 puntos. O sea, si el médico tocaba esos 10 puntos, a medida que aumentaba la cantidad de puntos que tocaba, aumentaba la calidad de la atención y disminuía la comorbilidad y las complicaciones en esos pacientes. Y dentro de eso estaba profilaxis de osteoporosis inducida por glucocorticoides, medición de anticuerpos antifosfolípidos y uso de ácido salicílico, la parte del tailoring de la prednisolona, pero dentro de eso estaba la asesoría preconcepcional. Y como dice Miguel, si yo tengo esa alta frecuencia de pacientes que se me embarazan sin estar planeados y esa alta frecuencia de pacientes que tienen una concepción a pesar de los medicamentos teratogénicos que tiene, ahí hay un punto de calidad que están fallando en la parte del tratamiento.
y por eso, nuevamente, una cohorte en un centro de referencia, ese no sería el comportamiento. Y si ese fuera el comportamiento, habría que evaluar la parte de la calidad de la atención que estaría recibiendo el paciente de la cohorte. Perfecto, doctor. Bueno, continuar entonces. Como mencioné ahora, dijimos que habían 90 embarazos, fueron 90 embarazos, 77 pacientes. De esos 90 embarazos, 19 terminaron en pérdidas, que fueran por aborto espontáneo, o terminación médica o por muerte in útero, óbito. Y 71 pacientes tuvieron un embarazo exitoso. 28 fue a término. Fue más la proporción de pacientes que tuvieron embarazos, partos pretérmino, y pues solamente un 1% de los pacientes tuvo un parto posterior. La edad media de la gestación fue aproximadamente de 35.7, eso fue el que hizo de 46.6% de ese pretérmino. Ninguno de los pacientes, ninguno de esos infantes tuvo anomalía congénita. Eso es importante, y ninguno tuvo ningún bloqueo cardíaco asociado, o no se describió pues dentro del artículo. Dentro de las 21 complicaciones maternas, encontramos que 11 tuvieron ruptura, 8.8% tuvo un trastorno hipertensivo asociado a la gestación, y eso es importante porque aquí dice 8.8%, pero dentro de la discusión vamos a ver que hay como algo que no cuadra con respecto a esta descripción. En el odiricohidramnios, 4%, y la hemorragia posparto del 2%. En cuanto a las recaídas, 37 pacientes, o sea, el 41% de las pacientes presentó recaídas, 9 leve moderada y 28 presentaron recaídas severas durante el embarazo. Bueno, intenté agrandarla como para que fuera un poco más fácil de entender, pero pues la tabla... Luisa, pero esto es una cosa muy importante. Las tablas deben ser tablas leíbles. Las tablas deben ser tablas que no hagan que todo el mundo se quiera suicidar y tirar por el balcón antes de leer esa tabla. Pues Diana me corregirá desde el punto de vista de investigación cuando se presenten sus artículos. Pero primero que todo, en esta tabla no permite diferenciar claramente cuál es la información relevante de la no relevante, ni siquiera lo subrayan en negrilla. Y segundo, es una gran cantidad, es tal cantidad de datos que usted está haciendo ahí, que usted finalmente termina sin poder, pues termina perdiendo su mensaje. Entonces, yo pensaría que le quiero preguntar a los profes, pero me parece que esta es la forma correcta de presentar una tabla para que no sea nunca jamás leída. No sé ellos qué opinan. De acuerdo. Nada más le faltó que lo pusiera en tonos de verde para que fuera ilegible para mí, pero esa tabla es imposible, o sea... Nada más le faltó eso, como si no quieren que la lea, para el daltónico póngala en tonos de verde. O sea, sí, realmente un gallo leer esa tabla. Bueno, me alegra que lo digan, entonces si tengo equivocaciones ya saben por qué fue. Listo, no fui yo, fue la tabla. Y por eso la interpretación, pues, como lo van a ver, Es más, doctores, con respecto a la misma interpretación, ellos a veces tienen hasta incluso controversias entre la tabla y entre lo que escriben dentro de la discusión. Entonces, bueno, empecemos pues a hablar de esa tabla. Como lo dice el título, de lo que busca es como mirar el efecto del compromiso renal, de la hipertensión, de la presencia de anticuerpos anticardiolipina y o anticoagulante lúpica, y las recaídas en el lupus en embarazo. Entonces, ¿qué encontramos? En la primera parte podemos ver entonces el compromiso renal. 40 pacientes tuvieron nefritis activa durante el embarazo. Vemos entonces que fueron 30 de esas pacientes que tuvieron el embarazo exitoso y 10 de las cuales terminaron pues como en muerte fetal. Cuando uno compara a estos pacientes que tuvieron compromiso renal con las pacientes que no tuvieron ese compromiso renal, pues uno ve que pues ahí lo que muestra la tabla es que hubo mayor número de complicaciones en el embarazo. La edad gestacional fue menor, o sea, lo que se traduce como en menos embarazos a término. El peso fetal también es menor, y la proporción de infantes con bajo peso al nacer también como lo vemos aquí, es menor de 2.500 gramos, también fue mayor para las pacientes con compromiso renal.
Otras complicaciones como la ruptura de membranas, el oligohidramnios, el TAE, pues fue proporcionalmente más alto, pero no es estadísticamente significativo. Y cuando uno ve el resto de efectos, pues como de la hipertensión, por ejemplo, cuando uno ve el efecto de la hipertensión arterial, uno ve que no hay desenlaces adversos entre ese evento y entre el resto de ítems tenidos en cuenta, o por lo menos no son estadísticamente significativos. Yo quisiera preguntarles a los doctores si ellos no piensan que hay algo de tautología en esta forma de hacer los análisis, porque yo digo, Flares y flares. si un paciente, por ejemplo, tiene crisis, pero el paciente tiene crisis y además de eso tiene compromiso renal, pero ya sabemos que el compromiso renal está relacionado con más actividad. Entonces, mido actividad, pero además de eso mido crisis, pero además de crisis mido compromiso renal, pero además de eso mido hipertensión. Y no sabía uno hasta qué punto varias de esas variables no son colineares y están ahí como, estamos ahí como midiendo la misma cosa. Yo Es creo una que tabla muy difícil de comparar. sí. Dale, Sebastián. No, profe, sí, o sea, pues lo que dijo Miguel es que si yo tengo un compromiso renal, estoy activo, ya la hipertensión probablemente es por el compromiso renal. La doctora Diana, ¿qué opina de las tautologías que estamos mencionando? Que lo más probable es que hay colinealidad. Eso, conciso, así, Luisita, sigamos. Listo. Con los anticuerpos anticardiolipínicos y el anticoagulante lúpico, acá uno ve que cerca del 50% de las pacientes que se les realizó el estudio, pues que fue cerca del 50% de las pacientes a los que se les realizó esos anticuerpos, y fueron positivos en una pequeña proporción de pacientes, o sea, el 6.8 versus el 7.14% respectivamente, de anticardiolipinas y anticoagulantes lúpico, no tuvo una diferencia estadísticamente significativa con respecto a los desenlaces maternos y fetales. Y eso llama la atención porque normalmente los pacientes que tienen anticuerpos antifosfolípidos positivos, pues uno los correlaciona más con desenlaces adversos. Y digamos, si en este caso, pues mayor número de abortos, mayor número de óbitos, mayor parto pretérmino, pero como lo ven en la tabla, pues o no lo subrayes porque precisamente no hay un valor que sea estadísticamente significativo. Hablando con el doctor Miguel, me mencionaba, era como si lo viera como un factor protector, pero más que un factor protector es que en realidad es como un factor neutro, o sea, tener los positivos no me va a afectar el desenlace de las pacientes, y esto llama la atención porque no es, es lo normal con respecto a lo que uno ve en realidad con esas pacientes que tienen anticuerpos positivos. Y las recaídas, ya lo mencionó el doctor, mayor recaída, si hay recaídas, pues lo que mencionan acá es que va a haber pesos fetales menores, embarazos a término menores, o sea, más embarazos pretérmino, van a haber menor peso, más complicaciones maternas. Entonces, ese cruce de variables entre las características recaída con ese cruce de recaídas como pues igual redundante dentro de la presentación. En esta tabla, ya aquí lo que buscamos es comparar las características clínicas de los desenlaces adversos maternos y las pacientes que tenían LES. Entonces, nuevamente aquí subrayo lo que ellos mencionan, que esas características que para ellos eran estadísticamente significativas, que tenían una P menor de 0.2, que fue lo que posteriormente se metió al estudio de regresión multivariable. Entonces, ¿qué encontraron dentro de esos hallazgos? Que las recaídas y el compromiso hematológico durante el embarazo predice un mayor riesgo de ruptura y de TAM. Ahí subrayé en punticos negros algo que me llamó la atención, y es que, entonces, por ejemplo, con respecto al riesgo de recaída en el embarazo, es estadísticamente significativo, pero entonces uno menciona, entre más recaída, mayor, tienen más probabilidad de éxito en el embarazo. Pues no sé si me están entendiendo a dónde estoy llegando.
Yo intento señalarlo en la diapositiva. Exactamente en esto, donde está el puntico. Entonces, acá, recaídas. Resulta que el 45% de las pacientes que tuvo recaída, que tuvieron recaída, tuvieron aquí mayor éxito durante el embarazo versus las pacientes que tuvieron pérdidas gestacionales, que fue el 26.3% de la gestación. Las pacientes que tuvieron prednisolona más de 10 miligramos día, pues fue un factor como protector, tenían más embarazos a término en relación con el resto de pacientes. Con respecto... Lo que pasa, Luisita, es que yo pienso que esas tablas hay que mirarlas con mucho cuidado porque tiene varios componentes raros. Primero, eso de que los pacientes con lupus que tuvieron crisis, que tuvieron embarazos exitosos, tuvieron más crisis, es un dato como un poquito... En contravía de todo. Contravía de todo, pues que desafía toda la lógica. La única explicación es como se siguieron menos las pérdidas del embarazo o el número fue mucho menor, pues que simplemente sea el bajo número o las diferencias claras en el seguimiento. Y el otro es que tú mostraste también en una de las tablas con lo de SAF, que los pacientes de SAF les iba mejor que los pacientes que no tenían SAF, y eso sí va en contra de absolutamente todo lo que hay descrito en la literatura. Entonces uno dice ahí, hombre, esos datos son muy, pues, o sea, esos datos de esa corte son prácticamente inutilizables, porque dicen unas cosas tan absolutamente discordantes con el resto del corpus de literatura disponible que uno dice cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Perfecto. Pues, o sea, así fue como lo miré, como intentando ver cuáles P's estaban menor de 0.2 e irlo comparando. Entonces, por ejemplo, así como usted lo menciona, uno pudiera interpretar la tabla, el compromiso mucocutáneo aumentaba la probabilidad de peso normal durante el neonato. Aquí, estando acá, específicamente acá. Peso normal, tenían un peso mayor quienes tenían una enfermedad activa con compromiso mucocutáneo. O sea, es como dentro de la interpretación de hecho. O de pronto tenían mayor peso porque estaban macrosómicos por la prednisolona que le estaban dando para controlar la actividad. Es que ahí el problema es que hay muchos pecados. Esto es un reporte de un registro con todas las dificultades que tiene un registro y de una población que no es la población usual del lupus eritematoso, pues no, 40% de uso de hidroxicloroquina, 30 y pico por ciento de pacientes con embarazos no deseados, una baja frecuencia de reporte de anticuerpos antifosfolípido, de anti-RO. Entonces realmente probablemente esa tabla tenga sesgo sobre el sesgo, sobre el sesgo, sobre el sesgo. Perfecto. Esta otra tabla ya es los desenlaces adversos maternos. Y aquí vemos entonces que las recaídas y el compromiso hematológico en realidad predice un mayor riesgo tanto de ruptura como de trastorno hipertensivo asociado al embarazo. Y factores predictores de recaídas en el embarazo incluye la presencia de vasculitis, de compromiso mucocutáneo, compromiso renal y el compromiso hematológico. Y acá, dentro del en puntico en negro, la hidroxicloroquina. A pesar de que no hubo una diferencia estadísticamente significativa de los desenlaces fetales, en realidad, como yo lo mencioné al principio, la hidroxicloroquina fue otorgada a 37 pacientes, es decir, al 41% de las pacientes durante el embarazo. Eso hace que, como lo mencionó el doctor ahora, pues en realidad es una porción bastante baja para estar hablando de una cohorte de pacientes que estaban previamente manejados o tratados. Y ya hablamos del análisis univariable y el análisis de regresión logística múltiple de factores asociados con los desenlaces adversos fetales y gestantes con lupus. Bueno, acá en realidad lo primero que hice para poder interpretar esta tabla fue entonces mirar qué P encontraba estadísticamente significativas y pues la tabla la partí en dos. Como pueden ver, porque la tabla está demasiado extensa para poderla interpretar o poderla colocar solamente en una diapositiva. Ya, pero de una vez le digo una cosa, eso no es razón.
El 90% de los ORs cruzan la unidad, pues, y no tienen mayor importancia. Y la otra mitad de los que usted va a ver ahí tienen asociaciones, en la otra yo creo que son otra tabla que son un poquito más, pero asociaciones muy largas, porque es entre 0 y 172, o entre 0 y yo no sé qué. Entonces, terminan siendo unos ORs tan absolutamente largos que usted dice, sí, sí hay una asociación, pero la magnitud de esa asociación realmente es muy difícil de interpretar. O sea, no sé si este estudio nos provee alguna información útil, porque dicen, en el mejor de los casos la asociación es 1.28, pero en el peor puede ser, por ejemplo, 16.62. Entonces, entre 1 y 2, eso es como cuando usted le dice, la vamos a dar entre una carne y 32 carnes. Uno dice, pues es que hay mucha diferencia entre las dos. No sé si Habla clínica. de la falta de poder estadístico que tiene el estudio, de segmentaron una muestra que varios subgrupos, que eso hizo que fuera mucho más pequeño el tamaño muestral en cada grupo, y por eso es que pierde poder estadístico. Además, pues que tienen más variables que pacientes, entonces también se castiga la P en ponerla en tantos análisis. Exactamente el mismo análisis vemos acá, en análisis de regresión también logística, pero en este caso ya de los desenlaces adversos maternos. Y también, como lo menciona el doctor, por ejemplo, en esa que subrayé, tenemos una intervalo de confianza que va desde el 1 hasta 553. Pues son cifras bastante heterogéneas, bastante amplias. Discretamente heterogéneas. Por lo tanto, no podrían ser como interpretables. Bueno, esas son como las tablas traídas a colación, doctores. Entonces, traigo específicamente dentro de la discusión. Que le quiero decir acerca de la discusión, que tiene un pecado fundamental muy grande. El primer pecado fundamental es que hablan demasiado de la fisiopatología y hay párrafos. Sobre todo del TAE, doc. Eso me llamó mucho la atención. O sea, ni siquiera hablan, dicen que no hubo preeclampsia, no hubo eclampsia, pero se toman una página para hablar de la fisiopatología de la preeclampsia. Pues en realidad no tiene como la relevancia dentro del estudio. Cuando usted no tiene resultados que decir, tiene que llenar con revisión de la literatura, y eso ya le dice usted que están problemas. Y ahí sí violaron las guías de Stroh, porque eso es lo primero que dice, que la discusión arranca con el resultado principal del estudio, uno no hace revisiones. Sí, perfecto. Luisita, dale. Sí, perfecto, total. Y además, entonces cuando uno ve unos puntos críticos, entonces dentro de la discusión, ellos mencionan, uno de los desenlaces del embarazo subsecuente en pacientes que tenían LES tuvieron una leve disminución en la proporción de nacidos vivos, embarazos a término, fetos pequeños para edad gestacional y neonatos con bajo peso al nacer, y un leve aumento de la proporción de pérdidas fetales, particularmente por terminación médica. Entonces uno dice, listo, en el primer embarazo tuvimos tales complicaciones, en el segundo, bueno, hay que tener un poco más de precaución y vamos a intentar cumplir con lo que nos equivocamos en el embarazo anterior, pero por lo contrario, antes, en el segundo, tercer embarazo, pues como lo mencionan ellos, antes tendieron a tener como peores resultados, que eso es como algo que no debería pasar en una población, en un centro donde es experto en estos pacientes. Peores resultados, más cesáreas y más terminaciones del embarazo por decisión médica. O sea, si usted está en un centro de alta complejidad, usted antes debería luchar por no tener que terminar el embarazo de una mujer, a menos que tuviera una indicación clara por las implicaciones que tiene para el bebé, que tiene derecho a vivir si usted tiene la capacidad y es deseado por la familia, y obviamente porque usted está en un centro de alta experiencia. Usted no debería inducir. O sea, yo creo que es un marcador es un marcador rojo, pues Sebas nos dirá, pero es que uno esté haciendo más cesáreas y terminando embarazos por decisión médica, sabiendo que hoy en día hay muchas opciones para controlar a esos pacientes, es una situación complicada desde el punto de vista de que si usted deja que se embaracen más y lleguen más en crisis, y como después, o sea, es todo lo que es en contra del deber ser. Además que algo que me llama la atención, y es que ellos, o sea, estamos hablando de un estudio de reumatología, ellos porque hablan de porque el motivo por el que se llevó a cabo más cesáreas era el temor a una ruptura uterina. O sea, se están metiendo ese es como uno de los cosas como que no tiene lugar a esta discusión, y más que ni siquiera hablan de cuántas pacientes de las que les hizo cesárea tuvieron cesárea previa para uno pensar en que hubo más ruptura.
o sea, ni siquiera menciona como las probabilidades de que exista, entonces ¿por qué traen como este resultado a colación? ¿O por qué traen esa posible explicación? O sea, no fue como muy entendible en realidad. Porque están Y en confundiendo para Medicine, vencer. y Y, publicado en Medicine. la otra cosa que es lo que tú nos vas a mencionar es la definición de trastorno hipertensivo, preeclampsia y crisis lúpica, que es pues sinusitis lúpica. Exacto, entonces esa es otra cosa. Para ellos, como lo mencionan, es que no tuvieron preeclampsia, casos de preeclampsia, pero algo importante es que dicen, las pacientes que tuvieron aumento de la presión y un leve aumento de la proteinuria, en el posparto mejoraron, entonces no se catalogaron como un TAE, no se catalogaron como una preeclampsia, pero uno dice, pues claro, obviamente en el periodo posparto tienden a mejorar, de hecho se quitó la noxa es el órgano placentario, si uno lo quita, pues mejora. Entonces, ¿cómo catalogaron ellos que no tenían preeclampsia o que estábamos hablando de una nefritis lúpica, de una exacerbación versus una preeclampsia, si no tomamos factores, si no tomamos todos los factores que deberían tenerse en cuenta para uno poder hacer una diferenciación? Sí, claramente el sedimento activo, ellos lo mencionan, es una de los factores diferenciadores, pero otro de los factores diferenciadores importantes son el complemento, el anti-DNA, factores que no se utilizaron en todas las pacientes, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo hicieron esa diferenciación y cómo llegaron ellos a esta conclusión? Entonces, yo creo que para concluir, para ir cerrando esta situación, es un estudio cuyo título no se corresponde con el estudio, cuya metodología que describen no se correlaciona con el tipo de estudio que hicieron, como Diana Varela nos lo explicó. Adicionalmente a eso, cuya práctica clínica cuestiona por lo menos o unas situaciones socioeconómicas muy adversas o una falta de experticia en el manejo de estos pacientes, como lo muestran el bajo índice de cloroquina y la necesidad de usar otros factores de medición, de otros índices de medición, porque no medían lo básico en lupus. Adicionalmente a eso, con una falta de medición de comorbilidades fundamentales, la presencia de tautologías y pensamiento redundante y colinearidad en las variables que ellos estudiaron, y lo que nos da por resultado unas variables completamente amplias, muy mal presentadas en forma de tablas, y que adicionalmente a eso nos con unos intervalos de confianza tan amplios que no tienen ninguna utilidad clínica. Y finalmente, a la hora de la discusión, ellos tienen que decir que no podían distinguir si un paciente era hipertenso, preeclampsia o crisis lúpica, lo que quiere decir que aunado a todo lo que tienen, estaban completamente ciegos y que realmente no descubrieron absolutamente nada porque tienen unos baches gigantescos. O sea, este estudio realmente no se puede usar para tomar decisiones en la práctica clínica. No sé, el profe Sebastián y el profe Carlos Jaime, si quieran dar su concepto ahí al respecto. No, por mí ya lo dijiste todo. Todo de esos, cuando uno empieza a leer la introducción, ya cierra el artículo porque como que no le cuadra a uno. Y una cosa que nos recalca mucho el profe Carlos Jaime es que cuando usted escribe tiene que darse palo en sus limitaciones y abordarlas y reconocerlas, y estos manes pasan de grache muchas de esas limitaciones. Entonces yo creo que es una cosa complicada. A la doctora Luisa, yo le agradezco muchísimo la presentación de ese artículo. Sé que hizo un esfuerzo excepcional porque cierta persona, que no vamos a decir quién es, pero que rima con Miguel, no le habían mandado el artículo. Entonces, doctora Luisa, yo le agradezco infinitamente su dedicación, le agradezco mucho su presentación, y no es para hablar mal del artículo, sino para criticar y que aprendamos de él. Hay artículos que se aprenden de lo bueno, que aplican para nuestra práctica clínica, y hay artículos que de sus errores podemos aprender cómo hacer mejores procesos de investigación y de pronto cómo escribir mejor. De todo se puede aprender, y desde ese punto de vista son unos ejercicios valiosos. Los dejamos entonces a todos. Recuerden que el próximo miércoles 10 de Semana Santa tendremos un artículo muy interesante. El doctor Juan Pedro ya lo ha leído, pues, y está muy entusiasmado con su presentación. Entonces vamos a hablar de un artículo que posiblemente pueda implicar cambios grandes en la práctica clínica. Cuando lo vean ya vamos a ver qué es. Al doctor Carlos Jaime, al doctor Sebastián, muchas gracias siempre por su concepto y por sus consideraciones. A Diana por sus aportes desde el punto de vista epidemiológico, que siempre son valiosos. A la doctora Luisa, a todos ustedes por acompañarnos, y no nos queda sino más que decirles gracias totales. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Muchas gracias. Noche.